El vizconde de Valmont, a quien no creo que recuerde salvo por lo encantador que resulta, no abre la boca sin antes, previamente, primero, haber calculado el daño que puede causar. Mago, ¿tienes por ahí papel y pluma? ¿Tu plan para arruinar a su hija sigue en pie? Vuelve cuando hayas seducido a Madame de Tourvel y tendrás una recompensa. Sí, ríete, pero a mí me ha retrasado más de un mes. Cecil y Danceny están locamente enamorados. Ella me preguntó. Gracias. Señora, ¿estaría mal si escribiera Danceny? Y a mí lo que me mueve no es el odio ni es el resentimiento, sino el... Solo me queda decirle lo que jamás pensé que podría decirle. Hasta que al final pude poner en práctica mi propio método. Y este método es infalible, ¿verdad? ¡Victoria! Es un hombre bastante mayor. ¿Y ahora se irá? Creo que no. Se olvide todo esto, no diga una sola palabra más. Las mujeres tenemos que ser mucho más hábiles que los hombres. Quiero que se rinda, pero no sin antes haber opuesto una verdadera resistencia. Ellos disfrutan la felicidad que reciben. Nosotras solo podemos disfrutar la felicidad que brindamos. Una semana más os invitamos a no perderos la programación que el Teatro Chapí prepara cada fin de semana. Chica, yo de verdad no sé qué deciros, cada vez me gusta más y más y más y más. No sé dónde está el límite. Bueno, pues el límite el cielo. Y hasta el cielo casi nos vamos pues con un hombre que particularmente yo cada vez que le oigo hablar me derrito. Sí, tiene una de esas voces, claro, tengo esa deformación profesional. Me gustan las voces y no siempre tienen que ser ni muy bonitas ni muy feas, pero son voces que te atraviesan. Es el caso de nuestro actor invitado, el que además a su vez nos va a invitar a no perdernos el pedazo de función que vamos a tener mañana en el Teatro Chapí. Intriga, seducción. Vosotros sabéis que está muy de moda eso de los salseos. ¿Queréis salseo? Pues vais a tener salseo. En este caso vamos a hablar con Roberto Enríquez, uno de los protagonistas de Las amistades peligrosas, que ya está con nosotros. Roberto, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¡Vaya, por Dios! No era esta la voz que te esperaba. No era esa, pero bueno, aún haciéndolo mal, que te sale bien, querido. Es que vaya. Bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Que muchas gracias por haber encontrado un huequecito a pocas horas de llegar a Villena para disfrutar con nosotros de... A ver, este texto fue escrito allá por 1782 y a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que llega, pues en este caso, esta adaptación que ha hecho David Serrano, que dirige esta obra. Se me ponen los pelos de punta. ¿Cómo puede ser tan actual una y otra vez? Bueno, pues porque tenemos como yo creo, no lo sé, me preguntas a mí como si fuera experto de la vida, pero yo, mi opinión, si me preguntas, es que creo que tenemos una falsa creencia, ¿no? Y es que tenemos la falsa creencia de esperar que con los tiempos mejoren las cosas y la condición humana, pero no es así. Estamos como Sísifo, condenados a subir una y otra vez la piedra a la montaña y que vuelva a caer otra vez, ¿no? A la falda de la montaña. Pues así es como el ser humano. Yo creo que no evolucionamos nada. Desde los griegos se siguen contando la misma condición humana, pasada por el matiz, a lo mejor un vestuario diferente, una forma de expresarse diferente, pero en esencia los sentimientos son los mismos. Y ahí en esta pieza, como tú bien decías, es ahí en el barroco, ¿no? En el siglo XVIII, y que precisamente eso estaba bastante en auge, un conflicto entre dos maneras de entender la moral, una moral muy puritana, muy conservadora, muy católica, y luego esta otra gente que son pues Madame de Tourvel, o sea, la marquesa de Merteuil, el vizconde de Valmont, todos estos unos ricachos espectaculares que no tienen ningún problema de subsistencia, simplemente tienen que pensar cómo distraer su vida cada vez con juegos un poquito más enrevesados. Entonces, pero dentro de eso se la pasan, el autor es tan sumamente genial que no te hace tener una opinión maniquea sobre ellos, porque claro, la manera que tienen de disfrutar de la vida, de la seducción, del juego, de
el hedonismo es muy atractiva y muy que te cautiva, ¿no? Sí, Por otra sí, parte, sí, claro, sí. eso tiene consecuencias, que hay gente que sale dañada. Pero bueno, la pregunta que me decías es que no hemos cambiado nada. No, Sigue siendo lo mismo. totalmente. Es como volver a la piedra, maldita piedra esa que en la que tropezamos. No una, dos ni tres. O sea, me ha hecho, me ha causado cierta risilla así lo de que no evolucionamos. Es que es cierto, Roberto, no evolucionamos. Es que siempre Sí, vamos al sí, mismo sí. sitio, ¿eh? Bueno, en fin. Sí, incluso a veces involucionamos, quiero decirte que Sí. frente a un momento más progresista, más abierto, más de repente se vuelven a imponer los criterios más puritanos y más conservadores. Y yo me atrevería a decir que los movimientos son más pendulares que de evolución. Totalmente, totalmente. Fíjate que hay diferentes manifestaciones de lo que pueden ser las amistades peligrosas. Jean-Paul Sartre dijo que eran como dos personajes fascinantes y sin freno moral. Por otro lado, Baudelaire decía que es un libro que arde como el hielo. Es justo lo que quizá nos vais a procurar en el Teatro Chapí, porque desde noviembre que se estrenó esta nueva función, esta nueva adaptación, el éxito ha sido increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí. El éxito, o sea, las plazas a las que hemos ido, estamos empezando a dar nuestros primeros pasos, porque realmente, Claro. como tú bien dices, la estrenamos a finales de noviembre. Las Navidades es un periodo que se interrumpe, solo aparece temática navideña, Sí. principalmente, y Ujú. entonces, después de las Navidades, volvemos al ataque, ¿no? Tenemos ahora una gira espectacular, entonces estamos dando nuestros primeros pasos, pero lo que sí que hemos podido testar es que las veces que la hemos interpretado, que han sido 4, Ujú. antes de llegar a Villena, el público está absolutamente enganchado porque vemos como el texto es sutil y malicioso y entonces pues la gente nos notamos en el público como están al paso de lo que está ocurriendo, como pillan las sutilezas, las ironías. Y tal y como lo escribió Christopher Hampton, porque claro, la novela de Choderlos de Laclos, como se llame, como se diga, Sí, exacto. pues es una novela, ¿no?, epistolar, pero luego yo creo que la novela es maravillosa, pero la doble virtud que tiene este texto es que, basado en esa novela, Christopher Hampton hace una dramaturgia Sí. que lo convierte en un material absolutamente teatral. Y es un thriller, o sea, tú estás enganchado ahí, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Van a conseguir esto? ¿Van a conseguir lo otro? ¿Las consecuencias que tiene? ¿Ha engañado? ¿Verdad? Entonces, estás enganchado a lo que está pasando y es muy trepidante. Y empieza como con un juego de diversión, de cómo utilizar a otras gentes como víctimas para sus juegos perversos y de seducción, pero eso acaba teniendo unas consecuencias letales para todos, ¿no? Sí, se han hecho muchas versiones, sobre todo en cine, de las amistades peligrosas. Evidentemente no podemos olvidar a Michelle Pfeiffer y demás, en una de las casi, podríamos decir, más famosas o exitosas. Se han hecho otras muchas versiones, pero me da la sensación, Roberto, de que verla en el teatro no solo contigo, Roberto, si me lo permites, Pilar Castro, Por favor, Ángela claro. Cremonte. Ángela Cremonte. Claro, y luego... Sí. Está el Carmen Balaguer, Iván la Padula y Lucía Sí. Caraballo. A ver, sois Sí. un elencazo, eso no nos lo podemos pasar por alto, pero que me da la sensación, Roberto, de que vamos a olvidar lo que hemos visto en el cine o en otras versiones, porque... Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, me da la sensación. Sí, porque además todo esto que has dicho, que además estas mujeres y hombres que a los que acompaño, de verdad que tienen un talento Sí, espectacular. Lo tengo, o sea, me lo han demostrado, pero es que además todo esto está dirigido por David Serrano, que ha conseguido, o sea, la puesta en escena que ha conseguido David es maravillosa porque es muy moderna. Primero la estética, nosotros no vamos vestidos del siglo XVIII, Claro. no vamos a ir de barroco, Claro. no. Ni con zapatitos de los chicos, ni con pantalón corto, ni nada de esto, no. Es una estética mucho más atemporal, marcando la clase social a la que pertenecen, etcétera, etcétera, pero es una clase más atemporal. Y luego David Serrano ha conseguido un juego teatral que es trepidante, o sea, donde una escena se encastra con la otra, sin transición, donde unas realidades se superponen a otras en el mismo espacio. A veces es como, por hacerlo, porque creo que no me estoy explicando bien, es como si fuera un Dogville donde una realidad se superpone a la otra y eso le da un ritmo trepidante. Y entonces es muy, muy, yo
yo creo que es muy diferente pues por ejemplo, la película de Milos Claro. Forman o la película de Stephen Frears, que la película de Stephen Frears todos alabamos, pero estaba basada en este libreto teatral anteriormente a la película, que Qué era de fuerte. Christopher Hampton. Y lo creo que ha hecho David ha sido pues hacer una puesta en escena brillante en ese sentido, donde hay un juego teatral en el que no te permite ni un momento de descanso. Bueno, sí que hay un descanso en la mitad, un Sí. descanso breve, porque la obra, pues cuando dura 2 horas, pero bueno, consideramos que es mejor que haya un pequeño descanso donde la gente pueda estirar las piernas y luego ya finalmente viene el segundo acto, que es muy rápido y todo se precipita. Entonces, es muy diferente a la versión cinematográfica, pero yo creo que resulta un juego teatral muy atractivo. Qué pasada. Yo no quiero ni imaginármelo, sobre todo en ese impasse, en esos minutitos que ya dan paso al desenlace, cómo se alborota todo y cómo se lleva todo vertiginosamente hacia un final, pues como siempre decimos. Y es que además esto es la manipulación hasta el más alto grado que podamos imaginarlo, la manipulación de los sentimientos, el uso del amor como arma, que es un tema así, amor o sexo, sexo o amor, o las dos cosas, pero me lo hago como a mí me dé la gana. Es un poco todo metido en esa coctelera. Yo creo que los espectadores que ya tienen su entrada no se lo han pensado ni siquiera un segundo, pero a los que les ha costado un poquito, ¿cómo los terminamos de convencer, Roberto? Pues mira, yo les diría que es una pieza que se viene representando. Yo creo que hay cosas que son certificados de garantía, y es que cuando una pieza se viene representando durante tantos siglos es porque es buena y se le va dando, a medida que van pasando los tiempos, una lectura actualizada, pero es la misma, pero se vuelve a hacer hincapié sobre la misma pieza y sobre las mismas historias. Y finalmente, te digo, porque este hombre, Choderlos, fue como un precursor. Primero escribió esa novela, solo escribió 2 novelas. Sí. Esta y otra más, que era absolutamente feminista y vanguardista en su momento. Y esta también lo es. Sí. Es una gran alegato en favor de la mujer, en el sentido de que habla, por ejemplo, la marquesa de Merteuil, representado en ella, como una mujer, por su posición desfavorecida, tiene que buscarse buscarse los subterfugios para conseguir lo que quiere y gozar de un poquito de libertad porque la estructura social se lo impide. Entonces, de eso hablaban en el siglo XVII. Claro. Imagínate este hombre. Entonces, van a ver una función donde estas dos cosas están puestas sobre la mesa, ¿no? Las costumbres más puritanas y una forma de romper todas las costumbres y realmente que aparezca el deseo. Pero claro, esta gente no tiene filtro, entonces lo que utilizan para sus juegos son la vida de otras personas, como tú bien decías, hacer creer el engaño, la mentira, hacer creer a otro que estás enamorado de él para hacer un juego de diversión o un juego de prestigio. Y esto, sin ningún ánimo moralista, porque el autor no lo tiene, hace lo que finalmente ocurre en la vida, sin ser moralista ni nada por el estilo. Y es que al final los personajes acaban siendo víctimas de su propio juego y pagando las consecuencias, porque eso tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que es una obra, es una joya, interpretada por unos actores que yo creo que tienen bastante talento, y dirigida por un pedazo de director como es David Serrano, absolutamente contrastado. Creo que es el director que más dirige en España, desde teatro de texto a teatro musical a todo tipo de cine. Es un todoterreno, es una maravilla, con un vestuario, con una escenografía, con una luz, no sé, todo arropado para que sea un espectáculo que no te deje indiferente en la butaca. Bien. Entonces, bueno, yo les animaría por todo esto a que vinieran, claro. Hombre, y me parece palabra de Dios, alabado sea el Señor. No tengo más que añadir, señoría. 24, o sea, mañana sábado a las 7 de la tarde ha llegado el momento de que vivan las amistades peligrosas. Roberto, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, que va a ser todo un éxito, estoy segura. Y bueno, y una gira que empezáis ahora, pues tremenda, que vais a visitar toda España, ¿no? La verdad que sí, tenemos una gira maravillosa de las que no se recuerdan, o yo por lo menos no recuerdo desde hace tiempo. Bueno. Una gira que a veces incluso yo digo, madre mía, que podría ser un poco más relajada, porque es bastante bestia, hasta llegar a septiembre, que ya abrimos temporada en Madrid y estaremos en el Teatro Marquina ahí 2 meses, y luego continúa la gira pues hasta no sé cuándo. Pero vamos, sí, la verdad que estamos muy contentos de cómo
del trabajo que hay por delante, sí. Pues sin duda os deseamos lo mejor y sobre todo disfrutar aquí en Villena mañana de estas amistades peligrosas de Christopher Hampton, con Roberto Enríquez, con Pilar Castro, Ángela Cremonti y los demás que están para toma pan y moja. Gracias, Roberto, ha sido un placer tenerte en Radio Villena, Cadena SER. A vosotros, ahí os esperamos. Muchísimas gracias.